Entonces, yo creo que una de las problemáticas que tenemos en los medios de comunicación es que, como decía una frase de McLuhan de hace muchos años, nosotros estamos mirando al futuro con el espejo retrovisor, que me parece una gran frase. Nosotros miramos hacia el frente, pero la parte más segura es lo que nos ofrece el espejo retrovisor, que nos enseña el pasado, que eso ya lo conocemos, por eso estamos cómodos. O sea, nos incomoda mucho más todo ese cristal con todo ese horizonte que no sabemos dónde vamos, pero ese trocito, y entonces la gente está como muy cómoda en su zona de confort, los periodistas, los políticos, la gente que trabaja en banca, los funcionarios, el trozo ese del futuro creemos que miramos adelante, pero en realidad miramos hacia atrás. Yo creo que es una frase muy acertada de McLuhan. Y luego, por otra parte, hay como un exceso de preocupación, sobre todo en los periodistas, por el soporte físico, ¿no? La gente está, pues, o sea, una de las preguntas que más me han hecho en estos últimos años es ¿usted cree que el papel sobrevivirá, ¿no? ¿O cuánto le queda al papel? Y a mí realmente os diré que me da más o menos igual, ¿no? Yo espero que para cuando haya desaparecido el papel yo esté jubilado y sea un problema en todo caso de mis nietos o de mi hija o de mis hijos, ¿no? Pero, y de hecho, si os fijáis, esta misma imagen, ya cuando la pongo en muchos entornos tengo que empezar a explicar qué es. Porque hay gente que no sabe lo que es, salvo las películas, porque no lo ha usado nunca, no lo han visto en sus casas, efectivamente no es vinilo, ¿no? Pero yo creo que el mundo de la música ya hace tiempo que demostró que no había un problema con el soporte físico. El problema de la música es la música, el problema del periodismo es el periodismo, y el soporte físico es un asunto. De hecho, si os fijáis, en esta especie de melancolía que tienen ahora los periodistas, pues todos hablan de cualidades del producto que cualquier especialista de primero, bueno, especialista no, cualquier estudiante de primero de marketing lo suspendería. Dices que el papel no lo va a abandonar la gente nunca porque huele bien. Es una especie de, ¿no? Y el papel tiene un tacto increíble. Entonces, pues si es por el tacto venderíamos seda y si es por el olor venderíamos Polonia, pero no periódicos de papel. Entonces no parece que sean las mejores características para asegurar la supervivencia. Pero bueno, como digo, el tema del soporte físico da igual. Y lo que sí que ha pasado, yo creo que en los medios de comunicación, es lo que cuenta de otra manera y aplicado a otro sitio esta tira cómica de medios de comunicación, es de un medio de comunicación que igual conocéis, que son los conejitos suicidas. No sé si lo conocéis a este autor y estas... Bueno, los conejitos suicidas es una serie que, como digo, se publica en prensa, que a mí me recuerda mucho a la industria de los medios de comunicación. Los conejitos suicidas, el enemigo de los conejitos no son los cazadores, no son las trampas, no es el entorno cambiante. O sea, el enemigo de los conejitos son ellos mismos, ¿no? Que hacen cosas que no deberían. Entonces, bueno, a mí es una industria que siempre me ha recordado los conejitos suicidas. Uno dice, pero esto es porque están haciendo el idiota, ¿no? Si es evidente lo que están haciendo y están haciendo el tonto, pero ellos siguen. Bueno, pues hay alguien que hábilmente con los conejitos suicidas pues ha hecho una serie de chistes con gran éxito, en un periódico, por cierto, pero ahí yo creo que es una industria que debería reflexionar sobre los caminos que emprende. Por otra parte, otro asunto del que se habla mucho hoy día es sobre la integración redaccional. O sea, los principales llevan años intentando hacer integraciones redaccionales. Los que seáis periodistas habréis oído hablar de esto desde hace el año catapum, chimpum, que se tiene que hacer una integración redaccional, que el print y el web tienen que estar juntos, que el periodista del futuro tiene que saber locutar, grabar, escribir, tuitear, bloguear. Bueno, yo de eso solo he conocido en mi vida a uno que se me ha puesto en una diapositiva, incluso con dificultades, porque hace poco, como sabéis, en la serie dejó el periódico cerraba, me parece, y pasaba a un blog, pero bueno, este es el único que yo he conocido que puede hacer todo bien, o sea, hacer todo mal, y ejemplos muchísimos ejemplos, ¿no? Para hacer todo bien es difícil. Entonces yo hace años, cuando la gente en cualquier profesión hablaba de hacer los temas digitales, como todo, esto es como el diseño, ¿no? Todo el mundo sabe de diseño, todo el mundo entiende y sabe. Esto, y como decía aquel refrán, es que además sobre diseño no hay nada escrito, cosa que, como sabéis, no es verdad. Sobre diseño hay mucho escrito, pues hay mucha gente que no se lo ha leído, que es otro asunto. Pero escrito, hay mucho escrito. Bueno, sobre internet también hay mucho escrito, lo que pasa es que la gente no se lo lee. Entonces yo siempre les hacía este test a los compañeros para ver si eran capaces de pasar por 3 de estas. O sea, has subido algún vídeo a YouTube, tienes alguna cuenta en Facebook, en Twitter, tienes un mail aparte de la empresa, usas Twitter, tienes un blog. Y tuve que, al principio pensaba que con 3 respuestas acertadas pasaban el nivel, pero tuve que bajarlo a 2, para que más o menos pudiera hablar con un 10% de las redacciones, ¿no? Y esto este test sigue siendo bastante válido, sorprendentemente. Entonces lo primero que hay que hacer para entrar en un sitio es inmersión. O sea, si tú quieres entender de esto no se puede hablar de memoria, o sea, hay que estar metido aquí, en esto.
periódicos. Pues vamos a irnos un momentito, como decía, a la base teórica antes de ir a la práctica, ¿no? Y vamos a ver qué es un periódico hoy día, ¿no? Que es una pregunta que me parece pertinente, ¿no? Entonces a mí me recuerda mucho, este cuadro de Magritte siempre me ha gustado mucho, porque creo que nos evidencia lo que nos pasa con los periódicos, ¿no? Magritte nos hizo esta broma visual, que todos conocéis, en las que nos decía que esto no es una pipa, parece una pipa, pero no es una pipa. Es más, todavía es más complicado que cuando Magritte dibujó el cuadro, porque esto al final son unos ceros y unos que salen de mi ordenador y pasan por una serie de cables hasta ese proyector y llegan aquí, ¿no? O sea, parece, pero no lo es. Y si yo os enseño esto, pues os parecerá un periódico, pero de periódico tiene poco. Os lo decía antes, ¿qué tiene de periódico? Si se actualiza continuamente, no hay periodicidad en la actualización, sino que es continuo en todo caso. Si vamos al término inglés, newspaper, de paper ya, tiene nada, ¿no? Además los periódicos incluso eran verticales, ahora son como más horizontales y vamos al de la pantalla. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no concebimos bien todavía estos medios? No somos capaces de manejarlos siempre bien. Pues por una razón, que es que la mayor parte de la gente que trabajamos en comunicación somos gente de letras, no somos gente de ciencias. Y entonces no tenemos una idea muy acertada de cómo funciona la naturaleza ni la biología, que la tiene más acertada. Entonces, cuando imaginamos la evolución, la imaginamos de una manera, entre comillas, errada, ¿no? Pensamos que, bueno, ese es un ejemplar número 1 del país, que hace 30 y tantos años, de alguna manera está evolucionando hacia una cosa metida aquí en una pantalla, ¿no? Es un poquito como vemos la evolución, pero nos parece que es una evolución del mismo producto, de la misma especie, del mismo animal, ¿no? Pero, como os decía, en la naturaleza hay dos maneras de evolucionar. La naturaleza tiene dos formas de evolucionar. Una que se llama técnicamente anagénesis, que es una evolución lineal, que es la que, por ejemplo, sí se produce, en el caso del país, entre un ejemplar antiguo y un ejemplar más moderno. Aquí hay una evolución lineal. O sea, a cualquier observador externo, si le enseñamos un periódico y le enseñamos otro, nos diría, son el mismo. Es evidente, ¿no? Este tiene color, pusieron el acento finalmente que se les había olvidado, tiene la publicidad mejor colocada, se lee mejor, pero es el mismo ejemplar, claramente. Pero yo creo que es distinto lo que está pasando con los medios digitales, porque se está dando lo que en biología se llama una cladogénesis, que es con desdoblamientos de las ramas. Las ramas se desdoblan, aparecen ejemplares nuevos. De hecho, aquí yo creo que no aparece un único ejemplar, que es el digital, sino que, como he dicho antes, aparecen otros nuevos, el de las tabletas, el de los móviles, el de las Smart TVs, y luego cada uno en esos territorios pues va evolucionando a su forma. Pero es una manera distinta de conceptualizar el producto. Si no lo conceptualizamos así, yo creo que estaremos equivocando nuestra manera de comunicar, nuestra manera de enseñar. En muchos sitios lo que han estado haciendo es unificar esta integración que yo os decía, han estado intentando unir las ramas, han dicho, bueno, vale, fenomenal, pero parece que la lógica es que si yo tengo periodistas y tengo ahora algunos canales donde distribuir, unifique estas redacciones y las ponga a trabajar juntas para hacerlo mejor. Bueno, con esto hay que tener un cuidado, tener cuidado con crear híbridos. Los productos que creamos muchas veces de esta manera son híbridos. ¿Quiénes son los híbridos o qué son los híbridos? Pues os voy a poner un ejemplo con el que se entiende muy bien. Los fabricantes de coches de caballos, cuando llegan los motores de explosión, se dan cuenta de que tienen una amenaza en su mercado. Lo estaban vendiendo bien, ya eran los coches de caballos con asientos de cuero, bonitos, había todo tipo, varios niveles, de varios modelos, etcétera, etcétera, pero se dan cuenta de que hay una amenaza cierta. No son tontos, luego pensamos que las industrias antiguas no se dieron cuenta, los que fabricaban las barras de hielo, claro que se dan cuenta. Lo difícil es saber reaccionar, ¿no? Y cómo hacerlo. Y la dificultad principal es que se crean, como digo, híbridos. Y pongo este ejemplo de los coches de caballos. ¿Por qué es un híbrido? Porque ellos, cuando se imaginan cómo va a ser el futuro, intentan imaginarse qué es lo que va a consumir la gente, dónde va a ir montada, dónde va a ir circulando la gente, pues patentan lo que ellos creen que va a ser el futuro. Y ellos patentan esto es una patente. Porque claro, dice, vamos a ver, ¿cómo va la gente a renunciar a la elegancia del caballo? Pues tendrán coches que les ponemos una cabeza de caballo de madera, fenomenal, no para pasear por la ciudad, y pasean con la cabeza de caballo. Bueno, ahora nos provoca sonrisa, ¿no?, esta imagen, pero es lo que pensaron, porque es muy difícil prever el futuro. Donde sí que hay no divergencia, sino convergencia, y esta es muy importante. Bueno, yo en la época del Grupo Prisa, que estuve yo, empecé en el Grupo Prisa en el 2000, estuve hasta el 2008,
Para mí uno de los trabajos más difíciles era la diferenciación, para mí, de aquella. Hoy día yo creo que es más evidente, pero de aquella a mí me parecía muy difícil diferenciar los medios, ¿no? Y la gente me decía, no, pero no es tan difícil, Mario, El País pones textos y en la SER pones audios y ya está. Y digo, bueno, ya, pero ¿dónde está escrito que una radio en internet no tenga textos o un periódico en internet no tenga audios? Ya sé que esto es más obvio, ¿no? Pero de aquella había mucha gente que pensaba así, ¿no? Que una radio en internet eran audios y un periódico serían textos. Pero en realidad esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque el entorno en el que se desarrollan es común. O sea, el medio es común para todo, da igual lo que tú seas en origen. Es como si yo mañana me voy a la selva. Yo puedo ser un europeo que he vivido en una ciudad. Pues en la selva tengo que competir con otra gente, venga de donde venga, sean de allí, sean autóctonos o vengan de la China. Y las mejores prácticas nos valdrán para todos igual, porque el entorno es nuevo, el ecosistema es nuevo. Entonces aquí sí que se da una convergencia. Claro que sí, es mi timeline, es la gente que yo he elegido. Y si la he ido eligiendo bien, claro que yo me entero por Twitter. Yo no veo las portadas de los periódicos desde hace mucho tiempo. No las veo, pero quiero decir, miro primero Twitter. O sea, yo ahora mismo, con la noticia que hemos visto antes ahí en Google News, me hubiera ido a Twitter seguramente, como primera reacción, ¿no? A ver, porque ahí esperaría tener ya que alguien me dijera, el mejor análisis lo tienes aquí, o incluso a 2 o 3 que conozco, pues ya estarían titulando y arreando candela o no, o lo que fuera. O sea, yo ya tengo ahí mi filtro, que antes lo tenía en las portadas de los periódicos, ahora lo tengo aquí, en Twitter o en Facebook. Entonces, no son medios, estrictamente, es verdad, pero actúan como medios. Bueno, de este hemos hablado hace un momento, agregadores, que hemos hablado de, que viene a continuación, que es Moreover, que no he saltado, pero los agregadores tienen muchas funciones, de hecho usaréis seguramente algunos, y son muy importantes entrar en los agregadores. Este es uno de estar. De estar hay zonas enteras de este periódico que se hacen con agregación, como hace Google News. Pero también están las enciclopedias. O sea, la enciclopedia actúa como medio de comunicación. O sea, Wikipedia no es una enciclopedia estática. O sea, esta es una pantalla que yo hice en los días que se estaba disparando la tasa de la deuda griega, la prima de riesgo, y aquí se estaba actualizando igual que en un periódico. O sea, y hay mucha gente que la referencia de ciertas noticias viene a buscarla a estas enciclopedias. Vamos, esta en concreto, ¿no? Sobre todo. Entonces, también funcionan como... O sea, no es una enciclopedia, o sea, es que la distinción, las fronteras de medios son muy difusas, pasan todo. O sea, el establishment de Internet está reclamando su credibilidad, su institucionalidad, la respetabilidad del establishment tradicional, que por su parte añora la juventud, el ascenso, el poder, que un día tuvieron ellos y que ahora tienen la red. O sea, lo que es guay es ser de los de Internet, pero el poder todavía lo tienen los bancos, lo tienen los alcaldes, lo tienen los diputados, pero es guay ser de Internet, ¿no? Entonces, esto que es una frase muy acertada, pues sorprendentemente la dice el director del Grupo Prisa, el jefe del Grupo Prisa, vamos, bueno, pues, si lo dice él, que es del establishment es establecido, pues algo sabrá, ¿no? Para decir esto. Entonces, bueno, a lo que vamos. Vamos a ver un momentito cómo funcionan estas mecánicas. Vamos a ver. Yo en parte, nosotros sostenemos que parte del activismo está escrito en lo que es el activismo hacker. El activismo de los hackers tiene muchas ideas que muchas, si no lo conocéis, si lo investigáis un poquito, han traspasado la frontera de la informática y se están instalando en la sociedad. Veremos varios, ¿no? O sea, aquí esto arranca con una frase de un político que es muy actual. Lo dijo, ha muerto del todo, pero lo nuevo no ha acabado de nacer, que es lo que nos está pasando ahora mismo. Yo creo que está muy acertada, que es una frase de un político que no era de Internet, pero que yo creo que determinó muy bien lo que está pasando. Bueno, pero ahora a lo que vamos, a los de Internet. Estas son frases de gente ya más reciente, ¿no? O sea, esta es una advertencia que nos hizo otro del establishment en el año 96, muy acertadamente. Los políticos deben comprender que están en lo sucesivo bajo el control de los mercados financieros y no solo de sus electores. Esto lo dijo el presidente del Bundesbank. No le hicimos caso, ahora hemos visto que algo de razón tenía, pero ya lo dijo en el 96. Pero bueno, a lo que íbamos, a los hackers. Esta es una frase que os sonará como muy actual en el mundo en que vivimos. Cualquier persona con la motivación y el tiempo suficiente, sin novia ni esposa, es evidente que es un tipo, ¿no?, puede vulnerar cualquier sistema informático. Esta es una frase de Johan Manuel Menéndez, que es un hacker muy famoso venezolano. O esta otra. En la actualidad,
nos hacen creer que ayudar a un amigo es moralmente equivalente a atacar un barco, que llaman pirata, ¿no? Que esta es una que hizo Stallman, que es el padre del software libre, en el año 92, que hace unos añitos tiene la frase también. O esta criminalización por ser curioso, ¿no? Que hacen los hackers: sí, soy un criminal, deténganme, mi crimen es la curiosidad, ¿no? O esta que os sonará de Anonymous, que la usan ellos, pero no es de Anonymous, que es: puedes detener a este individuo, pero no nos podéis detener a todos. Que es un juego muy amplio. Después de todo, todos somos iguales, ¿no? Esta también es de otro famoso hacker, que es esta, que ya lo dijo en el año 86. O sea, que os parecía la frase como de ahora, ¿no? De 15 años, ¿no? Pues no, que ya lo dijo en el 86. Esta es otra también, muy de ese establishment, de anti-establishment: gobierno del mundo, no nos conocéis, ni conocéis nuestro mundo, el ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. Este la dijo también hace unos cuantos años Barlow en Davos, supongo que no le invitaron más, pero bueno, la dijo en Davos ahí Barlow. O esta otra: ser hacker es divertido, pero es un tipo de diversión que comporta mucho esfuerzo. Todos estos son hackers. Bueno, todo esto, hay toda una filosofía hacker, no es nueva estrictamente, hay muchas cosas del anarquismo, hay muchas cosas del cristianismo, pero vamos, es una filosofía que se basa en el acceso a la información, básicamente, que ellos empiezan a tener problemas con esto en los años 60, cuando tienen que compartir ordenadores. Entonces hay muchos elementos como este, que ellos se van dando cuenta de que el peligro a futuro, o la lucha a futuro de los derechos civiles va a estar en temas informáticos, en temas de derecho a la información, en temas del copyright, en temas... Y como digo, muchos de estos elementos de la ética hacker pues han ido pasando a la ética, entre comillas, de las sociedades actuales, ¿no? La Fundación del Español Urgente es una fundación que tiene la agencia EFE y que el patrono principal es el BBVA, que se fundó hace muchos años por los problemas del español urgente, o sea, los problemas urgentes del español, que son muchos, que era, bueno, pues los periodistas teníamos que escribir y aparecen continuamente nuevas palabras, anglicismos, una capital que no llevábamos años sin escribir sobre ella y que se escribe en español. Bueno, entonces la agencia EFE, que lógicamente tenía ese problema, creó esta fundación para atender las dudas de los periodistas hace muchos años. Bueno, esta fundación, con el tiempo y con internet, pues se ha abierto al público, porque claro, ahora comunicar, o sea, los problemas que antes solo teníamos los periodistas, ahora, y más con las teorías estas de las que hemos estado hablando antes, las tiene pues vosotros, cualquiera, y al estar abierto al público, la fundación, pues muchas de las dudas les llegan por Twitter, por la página web. Os recomiendo que las sigáis y que cualquier duda que tengáis lingüística os atienden súper rápido en Twitter, en Facebook también tiene una página web muy completa. Bueno, ¿cómo es en Twitter? En Twitter son @fundeu. Aquí, pero vamos, @fundeu, tiene el acento, es la fundación en Twitter. Y entonces digamos que van por delante un poco de la Real Academia, o sea, hasta que la Real Academia alguna cosa ya decide que es norma, pues estos pobres van por delante diciendo: mira, lo mejor sería que escribamos así, y van avanzando para ahí. Entonces la Fundeu tiene una página web, que es fundeu.es, tiene una wikilengua, que es muy interesante, tiene el Twitter, que os he dicho, donde contestan y tenéis montones de cosas, y tiene también una cosa que hicimos en estos 2 últimos años, que es el manual de estilo para los nuevos medios. Entonces, en el manual de estilo es un manual que inicialmente se hizo web, aunque hay un libro también, todo el material lo tenéis en web, de manera gratuita. Hay un libro también al que le guste más el asunto del papel, lo venden en las librerías. Pero, y el proceso fue un proceso un tanto diferente de otros libros. Es un libro que hemos escrito 40 y tantas personas, coordinamos un equipo 40 y tantas personas, que afortunadamente no éramos todos españoles, o sea, buscamos expresamente que hubiera mucha gente de fuera de España. Sabéis que nosotros, aunque seguimos pensando que somos los dueños de esto, pues somos ya me parece que estamos ahora ya los cuartos. Nos ha pasado México, Estados Unidos están por encima, y creo que Colombia ya está por encima de nosotros. Somos los cuartos en volumen de hispanohablantes, ¿no? Bueno, el caso es que se buscaron expertos de todo el mundo y se hizo un proceso en el que cada artículo se dejaba a discusión pública, se retocaba, se cambiaba o no, y se iba publicando. Y tenéis todo ese material en el manual de estilo. Tenéis cosas sobre la escritura en blogs, en webs, en Twitter, en foros, en el correo electrónico,
temas sobre el español global, los extranjerismos, sobre el hipertexto, sobre la propia visualización, desde las divisiones silábicas, temas de ilustraciones, etcétera, etcétera. Y luego tenéis un diccionario urgente de dudas, donde hay más de 7.000 dudas, digamos, actuales, ¿sabes? De cosas bastante útiles, ¿cómo se llama? De dudas de las que seguro que os asaltan cada día en muchas de las cosas en las que escribís. Bueno, y esta es la versión de papel, bueno, una imagen de la versión de papel. Bueno, a lo que iba. Cuando hicimos este análisis, nosotros estuvimos viendo sobre qué cambios había en el proceso de la escritura, en el proceso de la comunicación, fundamentalmente, pero no solo textual. Entonces, una de las cosas primeras que vimos, y que es obvia en Internet, es que la gente no quería solo escuchar, sino que la gente lo que quiere hoy día es hablar. Y el proceso de comunicación, lógicamente, no es igual si tú hablas, que si hablas, pero hay otro que te escucha y que además puede hablar contigo. Claro, esto te lleva a un diálogo, pero a la hora de escribir esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto es así. Esto yo os lo he contado antes, que además la escritura no se da solo para seres humanos, sino que hay que también pensar en qué parte de los que te leen son máquinas, esto lo hemos visto un poquito antes, y aunque es una conversación que tiene algunos elementos nuevos. Por ejemplo, hay mucha conversación asíncrona. Las conversaciones telefónicas o las conversaciones de viva voz son conversaciones sincrónicas. O sea, yo hablo, tú escuchas, me contestas, pero aquí se dan conversaciones como las del WhatsApp. Tú mandas un mensaje y a lo mejor hasta el día siguiente no te contesta. No pasa nada, o sea, es un asincronismo, pero eso hay que tenerlo en cuenta. La velocidad con la que cambian las cosas es una velocidad mucho más alta que la que ha habido nunca en la historia de las cosas. O sea, por ejemplo, sabéis que en España nos referimos a los ordenadores como ordenadores porque nos influyó más el francés, en cambio en toda América se refieren ellos como computadoras porque les influyó más el inglés. Eso seguramente, si hubiera aparecido esa palabra en el tiempo de las redes sociales y de Internet, seguramente hubiera habido con más facilidad una cierta unificación de todos los hispanohablantes hacia una de las dos, que no sé cuál sería, porque ahora nos vemos todos y todos nos influimos de una manera mucho más rápida que antes, ¿no? Antes la aparición de una nueva palabra, daros cuenta que tenía que seguir todo el circuito de los medios de comunicación. Aparecía a lo mejor en un país, se empezaba a extender por los medios de comunicación, de los medios pasaba a la tele un periódico, luego saltaba meses después. Esto ahora se produce de manera muy rápida. Y los distribuidores de la información muchos distribuidores son nuevos. Está Twitter, están los blogs, etcétera, etcétera. Y también las formas de los mensajes son nuevas, empiezan a ser formas nuevas. Ahora mezcláis con una cierta naturalidad cada vez mayor un mensaje textual al que le ponéis una foto, un mensaje que lleva en el medio un vídeo, un emoticono, un pictograma de estos de la flamenca de WhatsApp, cualquier cosa de estas. O sea, empezamos a hacer, a la hora de escribir, a utilizar muchos elementos que dan nuevas formas a los mensajes. Otro asunto importante que está sucediendo, sobre todo con las redes sociales, es que una gran parte de la comunicación que antes era privada, exclusivamente está pasando a ser pública. O sea, hay mucha comunicación que antes eran mensajes que circulaban en los SMS, en el correo electrónico, en las redes internas de una organización, en las intranets, pero ahora empieza a hacerse de manera pública, que es un elemento bastante nuevo y sorprendente, la escritura pública. La gente escribe en Twitter o escribe en Facebook y todo el mundo ve lo que escriben. O sea, esto es nuevo, nuevo, sobre todo en este volumen con el que se está haciendo ahora. Y es lo que muchas veces trae muchos problemas, porque hay mucha gente que estaba acostumbrada a cierta comunicación privada, pero no pública, incluyendo algunas veces periodistas o políticos, que no se dan cuenta que lo que dicen en Twitter es público. Y de ahí vienen muchas veces muchos de los líos que observamos todos los días, ¿no? Y alguno no se ha dado cuenta que eso para decirlo en su casa o en el bar bien, pero a la hora de decirlo en la plaza pública no. Perdón. La comunicación textual tiene aquí muchísimo, lo veremos ahora en ejemplos de oral. O sea, primero porque es un diálogo, os lo he dicho antes. Segundo porque hay muchos elementos de la oralidad que en el texto no son tan fáciles de trasladar. O sea, el sentimiento, por ejemplo, es difícil de trasladar en un texto corto. Y en cambio en la oralidad es más fácil. Vosotros me estáis viendo ahora y lo que yo cuento, en mi cara también hay elementos de información alrededor de lo que cuento, que no suceden cuando el texto es solo por escrito. Pero por esa necesidad que tenemos se están trasladando algunos elementos, ahora veremos de qué manera, orales a la escritura. La comunicación es global, eso es evidente, lo he dicho antes. Escribimos ahora y nos están leyendo a estas horas en México, en Buenos Aires o en la Patagonia,
y por tanto, queramos o no queramos, somos globales, y en general la gente, sobre todo desde que se dan cuenta que el tema es público, la gente procura y quiere en general escribir mejor. No digo que se consiga, pero quiere escribir mejor, porque se dan cuenta que su imagen pública está asociada a lo que ellos transmitan con la escritura. Y cuando habla de la gente, digo la gente en general. Y eso lo que hace es que los que comunicamos, seamos periodistas o seamos políticos, o seamos lo que sea, tengamos que cuidarlo doblemente, porque nos lo van a exigir. Por eso fijaros que parte de algunos de los líos más mayúsculos, más flamígeros que ha habido en Internet, son porque alguien ha puesto una falta de ortografía, porque alguien no se ha sabido expresar, sobre todo cuando es un personaje público, sea una Star System, o sea un periodista, o sea un político. Se puede con esto. Bueno, entonces Twitter. Bueno, yo, como todos vosotros, ¿quiénes no tienen Twitter? Entonces, todos vosotros habéis sido o sois todavía un huevo, ¿no? Habéis pasado por esa fase en la que pusisteis vuestro nombre y de repente ahí salía un huevo y decís, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué yo soy? Y la siguiente pregunta que os haríais es la que nos hicimos todos, yo confieso, o sea, yo me llamo Mario Tascón y yo fui un huevo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿esto para qué sirve? Como esto de que yo cuento que estoy en la T4 o que voy a desayunar ahora y voy a comer. O sea, ¿qué mamarrachada es esta, no? Esto seguro que lo habéis pensado o algo parecido. Y además, solo en 140 caracteres. O sea, yo no sé los que seáis políticos. Vamos, un periodista pues, a 140 caracteres no le llega ni va a empezar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces aquí? Y además, también, luego lo veremos, al final les iba a hablar de las nuevas narrativas, pero ahora nos vamos a ir a la base total, que es la escritura de todo, ¿no? Sin multimedia, no hay tipografías, no hay diseño, aquí apenas cadenas textuales. Bueno, un poco frustrado con qué es esto del Twitter, ¿no? O sea, supongo que habéis empezado todos aquí. Entonces vamos a ver, primero, vamos a ver qué hace la gente cuando escribe, o sea, qué se está haciendo por ahí, qué cosas podemos copiar o aprender. Esto es un apartado que nunca he dicho yo, que lo sepáis, o sea, a Fundeu negaré ante Fundeu que yo he dicho todo lo que voy a contar en este trocito, que luego ya hago el paréntesis, a la RAE ni os cuento. ¿Qué hace la gente? Bueno, pues por ejemplo, la gente usa caracteres que no siempre son por problemas de faltas de ortografía, como ese, sino que son reivindicativos. La K es una letra fuerte en español y los adolescentes usan la K para molestar, para jorobar. Por eso ocupa, ha tenido incluso la palabra ocupa la ha tenido que aceptar la RAE con K, porque es ocupa de ocupar, jorobando, con K. Por eso se escribe con K. No es que no sepan escribirla, pero se escribe con K. Como no tenemos posibilidad de transmitir sentimientos bien, hacemos, por ejemplo, estiramientos. Y ponemos muchos signos porque es un no muy grande, ¿no? Por supuesto, omitimos los signos de apertura, que nos perdone la RAE, pero se omiten por 3 motivos. Motivo 1, por espacio, es un carácter menos. Motivo 2, por influencia en inglés. Motivo 3, porque la partícula interrogativa del principio no representa ninguna confusión en el español. De hecho, por si os sirve la anécdota, la partícula, el signo de interrogación de apertura fue una obligación real a las imprentas, que ahí quedó. Pero bueno, entonces se utiliza esto. Agolpamientos. Los agolpamientos aquí son necesarios, porque necesitamos hacer etiquetas. Y si separamos no funciona como etiqueta, necesitamos juntar lo que sea, pero juntar. Porque si no, no funciona, sea una marca comercial, sea una etiqueta, sea un asunto que queremos lanzar. Aquí se producen muchísimos barbarismos humorísticos. Fijaros que vuelve a ser lo sonoro, la fonética. Windows. Bueno, lo hacemos como de broma, ¿no? Porque nos referimos al Windows, pero es Windows en español. O una broma que solo entendemos los españoles, que hemos visto, ¿cómo se llama? O que vemos desde pequeños, el Festival de Eurovisión. Y esta etiqueta solo la entendemos los españoles. Hablamos del Festival de Eurovisión y en vez del Festival de Eurovisión, pues decimos Guayomini. Es como sabemos que dicen los franceses Reino Unido, ¿no? Bromas ortográficas, conocéis todos, también son súper frecuentes, ¿no? Las onomatopeyas aquí funcionan muy bien. Las sustituciones léxicas también porque ahorran caracteres. No hay muchas en castellano, hay más en inglés, pero funcionan. Los logogramas también ahorran caracteres. Los acrónimos, este es uno de los de Fundeos que son muy educados. Entonces contestan a todo el mundo y entonces hace tiempo me dijeron, oye, tenemos un problema que hay mucha gente que, la verdad,
que en vez de mirar un diccionario, pues nos preguntan, ¿cómo se dice? Oiga, señores de función, ¿se acentúa camión? Ahí usted el diccionario, no, por Dios, no estamos para esto. Entonces, yo les digo, mira, esto de toda la vida se resuelve en internet con un acrónimo que es muy famoso, que es RTFM. Y los de función dicen, ¿qué quiere decir RTFM? Digo, pues es en inglés Red de Fucking Manual, manual. Pero estos, como son muy educados, se inventaron este que lo usan. O sea, si alguna vez le preguntáis alguna obviedad a Fundeu, os contestan con esto, EDETA, que es el diccionario es tu amigo, no nos hagas perder el tiempo y míratelo, esfuérzate un poco. Bueno, en la escritura también hay metáforas, hay que saber un poquito de biología, pero hay metáforas, chico o un plomo, alguien que es un plomo, pues hay que saber un poquito de química, ¿no? Pero bueno, están. Hay abreviamientos, por supuesto, hay truncaciones, y luego en Twitter, en otros sitios hay más, pero en Twitter hay unos pocos iconos, no muchos, pero hay unos poquitos iconos que uno puede utilizar, ahora veremos cuáles. No se pueden utilizar todos, pero hay unos pocos que sí. Luego están los emoticonos, que todos conocéis, están los occidentales, por un lado, que son los que, como somos complicados, ¿no? Los occidentales pues los hemos hecho para mirar así de lado, como sabéis, pero son bien útiles, ¿no? Fijaros cuántas frases no hubierais acabado con un problema con algún amigo, con vuestras parejas, si no hubiéramos sabido que esto es un guiño, que es una bromita, y no es lo que parece, ¿eh? O este de tristeza, o este de disgusto, pero también están, y podemos utilizar los japoneses, que no hace falta torcer la cara. Los japoneses en esto han sido mucho más normales que nosotros, y aquí tenéis emoticonos japoneses que se pueden utilizar también. Bueno, por otra parte, lógicamente en Twitter los signos cambian de usos en algunos casos. Hay fundamentalmente dos que cambian el uso, que son ya conocidos, uno lo hemos visto antes, es el cuadratín cuando queremos obligar a una etiqueta, o la arroba cuando queremos citar a un usuario, ¿no? Estos tienen un uso concreto, o sea, su uso en este entorno es específico para una cosa que ya conocéis. Bueno, y relativamente importante, para mí lo fue la posibilidad, no sé si lo veis ahí con las sillas, pero bueno, la posibilidad de que debajo de todo esto existe un estándar internacional que se llama Unicode. El Unicode es como el antiguo ASCII, o sea, el Unicode lo que sirve es para que todos los ordenadores del mundo y todo el software del mundo, si se comunica un árabe con nosotros o un chino con un árabe, los alfabetos se respeten. Si en algún caso algún mensaje que habéis recibido de otro idioma viene con los caracteres desparramados y cuando os aparecen cuadraditos y cosas así. Bueno, ¿qué es el Unicode? Pues el Unicode son librerías enteras que hay de símbolos y de iconos y también de alfabetos que, bueno, pues nos pueden servir para muchas cosas, ¿no? Bueno, con esto, más un poco de software, que también está ahí para servirnos. ¿Qué software nos puede ser útil? Si trabajamos en Twitter, pues bueno, pues este es TweetFinder, por ejemplo, que es un sitio para analizar hashtag, analizar actividad, usuarios. O sea, si hay un evento, por ejemplo, pues ponéis esto a funcionar y os dirá quién es el usuario más activo, los que más relaciones tuvieron entre ellos, los hashtags más utilizados. Hay otro parecido a este que se llama SocialPro también. Topsy, que es un poquito más, lo utiliza la gente de Big Data para hacer análisis de Big Data de toda la parte de Twitter y de la actividad de Twitter, mide actividad en Twitter, también parecido al anterior. Y ¿cómo se llama? HotSuite, que es de Twitter y en realidad es una especie de Twitter un poco más sofisticado, digamos, para poder mantener varias cuentas a la vez. Pues, por ejemplo, los que sois o los que lleváis cuentas de un partido, un ayuntamiento, una empresa y tenéis la propia, pues con esto es un poquito más fácil de seguir. Bueno, es HotSuite, es una de Twitter, que hay una versión gratuita y luego unas de pago un poco más sofisticadas. ¿Es como Twitter? ¿Es como? Sí, sí. Sí, es muy similar. Bueno, este es un tweet, ¿no? Un tweet, este gráfico, por cierto, lo tenéis, es que no tengo ahora aquí la dirección, pero si buscáis Centro de Innovación BBVA, Anatomía de un tweet, tenéis un gráfico que es esto, más mucho más, que explica lo que se ve. Esta es la parte que se ve de un tweet. En el gráfico original está la parte que no se ve de un tweet. Esto, si queréis alguien buscarlo, buscáis Centro de Innovación BBVA, Anatomía de un tweet. No me sé ahora la dirección. Y aquí lo tenéis. Bueno, y esto lo conocéis todos, ¿no? Esto es lo que se ve, vuelvo a decir, de un tweet. Cuando nosotros lo mandamos tenemos el avatar, la imagen personal, el nombre de la persona, el nombre de usuario, que no es lo mismo, que ese es el nombre de Twitter, el que va con la arroba delante. O sea, yo soy @mtascom, pero soy de nombre Tascom.
obviamente tenéis el mensaje en el que puede haber menciones a un usuario que se hacen con la arroba, que esto lo conocéis también, tenéis otra mención, puede haber etiquetas que se hacen con los instantes con el cuadratín, y tenéis aquí los botoncitos estos básicos que nos sirven para ver si lo hay un elemento multimedia, para responder, para retuitear, para marcar como favorito o alguna cosita más. Bueno, esto solo no voy a pararme mucho en esta parte, aunque es muy chula, pero la dejo para otro día, porque es un poquito, voy muy rápido, es un poquito cómo funcionan en la comunicación, cómo funcionan los géneros cortos de la escritura. Pero como digo, voy muy rápido, entonces esto no me voy a parar mucho. Son géneros cortos que aquí en Twitter funcionan bien, desde las adivinanzas, a los aforismos, a los... hay otro aforismo, albures... Bueno, voy a ir rápido, espera, vamos a ir más rápido. Perdón, aquí. Esto un día que tengáis ganas, nos vamos a... Bueno, este es un titular. También es un buen género, que este siempre me hizo gracia. El diario de Navarra, cuando murió el padre del rey, se les coló esta coma. Pero bueno, este es el correcto, ¿no? Esa bien portada a 5 columnas es un ejemplar histórico del diario de Navarra. Bueno, entonces a lo que íbamos. Twitter, la aplicación de todo esto que hemos visto. O sea, hemos visto herramientas, hemos visto el Unicode, hemos visto los emoticonos, cómo escribe la gente, los géneros, aunque no los hemos visto, pues escritura corta. Bueno, yo empecé hace mucho tiempo a hacer un ejercicio de escritura en la que yo iba entresacando cosas o enseñanzas sobre la escritura de escritores famosos o de gente que me parecía a mí que me podía enseñar algo sobre esto del Twitter. Para empezar, de García Márquez, que esta frase me pareció genial, ¿no? Le preguntaban al tipo qué era lo importante para escribir bien en internet, y en una entrevista que le hicieron en Cuba, y él contestó que lo importante para escribir en internet es saber escribir, ¿no? A partir de ahí pues seguimos, ¿no? Entonces me pareció una buena frase para empezar. Me parece que hay otras máximas, otros proverbios que son muy interesantes, sobre todo ahora que está tan de moda en la escritura larga. No, hay escritura buena y mala, ¿no? Larga y corta también, pero buena y mala. O sea, no, lo largo no es bueno por sí mismo, o sea, puede ser muy malo. O sea, si lo corto también, vamos, o sea, es un asunto distinto. Pero sí que es verdad que la condensación y la síntesis son difíciles, muy difíciles. Entonces, bueno, pues como decía Pascal, este tuit no lo he podido hacer más corto porque no he tenido tiempo, ¿no? O este que era de Gracián, que todos conocéis, lo bueno y breve, 2 veces bueno, si ya es que nos lo habían enseñado sin Twitter, ¿no? Estos. Pero bueno, como la escritura, como decía Virginia Woolf, no puede ser solo un asunto de brevedad, sino que tiene que ser también de ritmo, pues vamos a ver cómo le podemos dar ritmo a Twitter, ¿no? Pues, por ejemplo, con un truco de adolescentes, que es las mayúsculas poderlas utilizar para gritar, pero obviamente si lo hacemos con moderación, no como lo hizo en el arranque Pedro J, o algunos que escribían todo en mayúsculas, ¿no? Y la gente les decía, joder, ¿por qué se enfada la gente? Es que la gente es la leche, yo escribo como quiero, y te decía, si mucho me enfado, y venga, yo se lo digo por usted, que escriba normal. Bueno, pero sí que se puede utilizar para gritar, porque evidentemente en un sitio donde hay tipografía, la caja alta te puede servir para gritar. Hay cosas que utilizan los adolescentes, que con perdón de la, vuelvo a hacer un paréntesis, RAE y Fundeo, a mí me gustan, ¿no? O sea, los esqueletos consonánticos en castellano, al llevar la vocal algunas veces incluida algunas de las propias consonantes, pues bueno, no queda mal, ¿no? Un besos a un amigo o una amiga con ese esqueleto consonántico tiene hasta su gracia, ¿no? Y luego la gente no solo abrevia, la gente estira. Cuando es el gol de su equipo, estira. ¿Cómo se va a poner el gol del equipo? Hombre, por favor, o sea, con todas las os, no puede ser de otra manera, y en mayúsculas, como tiene que ser, ¿no? O sea, que la gente cuando quiere estira, no solo abrevia. Las onomatopeyas funcionan muy bien porque fijaros que esto es muy visual, es oral. Entonces este tweet lo estáis escuchando, no lo estáis leyendo. Esto funciona la onomatopeya, porque es un lenguaje escrito pero oral. Pero también podemos hacer variantes en las que con pequeñas modificaciones les demos un poco más de sentido a la frase, ¿no? O sea, esa, pues bueno, es una pequeña modificación simplemente con espacios entre las letras que le dan un sentido adicional, ¿no? O incluso esto que está tan de moda hoy día en internet y en los foros de insultar, pues ¿por qué no? Si vamos a insultar, hagámoslo con estilo, ¿no? O utilizar lenguajes de exclusión. El Lit Speak es un lenguaje que utilizan algunas veces los adolescentes y muchos los informáticos, algunos de ellos, que es un lenguaje que se llama de exclusión. Es un lenguaje en el que se cambian algunos caracteres, letras por números o números por letras, de tal manera que camufla un poco la escritura. Ahí pone Cáceres. Aquí pone Cáceres. Está cambiada, la S es el 5, la E es el 3,
es un lenguaje que, como digo, utilizan los informáticos. Pensamos que están programando y están escribiendo con la novia, y los adolescentes, para evitar que en una mirada rápida la madre o el padre sepan un poco de qué están hablando. Es un lenguaje de exclusión muy conocido. Si alguno tenéis interés, el propio Google tiene un sitio que se llama litespeak.google.com, donde tenéis un buscador de litespeak. Pero bueno, es como curiosidad. Pero bueno, con pequeñas cosas de Unicode podemos hacer que adquiera otro sentido una frase, ¿no? Como esta, o esta también, colocando algunas letras de otros alfabetos, pues le damos un poco más de fuerza a esta máxima. O, con perdón de los que sepáis griego, pero también, ¿no? Podemos dar un poco más de sentido a esto. Podemos darle la vuelta a las palabras, o también, con perdón de los que sepáis chino, pues esta tiene un poco más de fuerza, hecha así como con caracteres orientales, ¿no? O esta tachando las letras, ¿no? O esta entrelazando las propias palabras, ¿no? Todo esto se puede hacer con Unicode. Para los que queráis avanzar un poco más, hay un sitio que se llama symbolostwitter.com, donde muchas de estas cosas tenéis un teclado en pantalla simulado que lo escribís ahí, copiáis y pegáis y hacéis cosas de este tipo. Pero bueno, también se pueden hacer cosas solo con imágenes, ¿no? Con unos acentos y uno de esos poquitos iconos, un paragüitas, pues nos puede servir para un día de lluvia. Vamos a hacerlo un poco más alegre el asunto, ¿no? Soleado, en el mar. Podemos hacer que este teléfono suene, casi. Podemos escribir una pequeña historia de amor. Bueno, como es una historia de amor, la vamos a complicar un poco, siempre se complica. Bueno, tenemos una broma que me permití hacer con el currículum de la alcaldesa el otro día. El currículum que le pusieron en Davos. Pero además de las bromas, podemos hacer cosas más fuertes con pequeños signos y los sabemos utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo. Y bueno, pues mucha gente que piensa que en Twitter no hay matices, ¿no? Esto como todo, ¿no? Si uno se esfuerza, a pesar de que... O sea, a mí lo que más me interesó de los ejercicios de escritura con Twitter es que es un páramo. O sea, es un sitio muy difícil. O sea, yo creo que tienes muy pocas cosas, ¿no? Por eso he intentado ver hasta dónde se podían estirar los pocos herramientas que había, ¿no? Entonces, por ejemplo, los matices. Pues claro que hay matices, ¿no? O sea, vamos a ver un momentillo la risa, por ejemplo. La risa, pues se puede utilizar un emoticono, podemos utilizar un acrónimo que es del inglés, más o menos, mire, la traducción es algo así como tirado de risa por el suelo, ¿no? Y lo usan mucho los adolescentes. Esta es una risa más abierta, con la D, que es la boca más abierta, pero fijaros que si yo utilizo la A en la risa, estoy riéndome de una forma franca, ¿no? Que no es lo mismo que si utilizo la E, que es una risa astuta, ¿no? O que si utilizo la I, que es una risa traviesa, o la O, que es una risa socarrona, o una risa abierta. E incluso fijaros lo importante que es el número de sílabas. No es lo mismo un ja que un jaja que un jajaja. Simplemente variando la sílaba. Bueno, esto yo una vez les hice una consulta a los de Twitter, a ver si se podía subrayar, me dijeron que era imposible. No es muy bonito el subrayado, pero soy cabezón y lo conseguí hacer. Pero siempre es bueno ver cómo ve el futuro otros, ¿no?